Buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. El gusto es nuestro. En principio, una impresión suya general, global, sobre el caso de Guillermo Bermejo, que es verdad, no es de Juntos por el Perú, pero es de Perú Libre. Ustedes están ya, digamos, juntos a este proyecto de cara a la jefatura del Estado en segunda vuelta que está prevista para el 6 de junio. Así que quisiera una opinión suya respecto de ese audio que ha aparecido. Bermejo dice que tiene cerca de un año ese audio, después se escucha también que lo habrían chuponeado, pero yendo al tema de fondo, lo que él ha dicho es que la democracia pues es cualquier cosa, que ellos se van a quedar en el poder, etcétera, etcétera, aunque Bermejo ha sostenido que está editado, que lo han sacado de contexto. Pero ¿cuál es su impresión, por favor? Bueno, mi impresión, Rodolfo, es que hay sectores muy interesados en alzar este tema. Nosotros desde Nuevo Perú siempre hemos tenido la apuesta por propuestas democráticas, por propuestas que estén dirigidas a garantizar los derechos de los peruanos y peruanas. No, por supuesto, no coincidimos con posturas antidemocráticas, pero creo que también hay que decir que hay una, porque no lo podemos ver de forma descontextualizada, ¿no? Hay una maquinaria sistemática, ¿no?, en querer deslegitimar y tergiversar la propuesta del profesor Castillo, ¿no? El profesor Castillo además ha salido a decir, ¿no?, que no coincide, ¿no?, con estas declaraciones. Él es el candidato. Vemos además cómo diversas fuerzas políticas progresistas, democráticas, de izquierda, además de organizaciones sindicales, gremiales, populares, vienen respaldando al profesor Castillo justamente porque ven en esta propuesta una salida democrática y popular a la crisis, ¿no? Cuando lo que tenemos al frente, además, es una candidata, ¿no?, que la justicia le pide 30 años de cárcel por lavado de activos, que reivindica la dictadura de los años 90, que niega crímenes de lesa humanidad como son las esterilizaciones forzadas, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Y claro, en ese marco también el alineamiento de grandes medios de comunicación con la candidata del fujimorismo. ¿Eso se condice acaso con la declaración que me parece hizo ayer o hace días Juliana Oxenford, diciendo públicamente que hay medios de comunicación amarrados con la candidatura de Keiko Fujimori? Bueno, creo que los peruanos y peruanas no somos tontos, ¿no? Los dueños de los medios nos subestiman. No hace falta ver mucho. Uno va a los kioscos y ve lo que son las portadas de los diarios. Prenden los canales y prácticamente los dominicales parecen una franja electoral de Keiko Fujimori. El despido de Clara Elvira Ospina, ¿no?, que de hecho ya había un sesgo ahí, ¿no?, pero el despido de Clara Elvira Ospina está dirigido a enfilar la información para que beneficie a una sola candidata. Yo te pongo un ejemplo, Rodolfo. Millonarios paneles, ¿no?, que en promedio cuestan más de $500,000 por todo el país para hacer campaña por Keiko y estigmatizar la candidatura del profesor Pedro Castillo. Ningún gran medio ha investigado de dónde sale ese dinero, cómo se dan las coordinaciones para tener este tipo de propaganda millonaria en las calles. Una propaganda, Rodolfo, además, permíteme decirte, que ensombrece el debate electoral. ¿Y ustedes tienen algún indicio de dónde procederían esos financiamientos? Bueno, nosotros hemos presentado junto con varios ciudadanos como Edison Peralta, Paloma Duarte, Isabel Cortés, ¿no? En fin, más de 230 ciudadanos y ciudadanas una denuncia administrativa ante el Jurado Nacional de Elecciones para que investigue qué está pasando y qué hay detrás de esta propaganda. No tienen indicios ustedes, no tienen sospecha de lo que nos queda clarísimo, es que es un juego en pared con la candidata del fujimorismo, ¿no? Y que es una propaganda destinada a favorecer a Keiko Fujimori. Eso es lo que nos queda claro. Se está refiriendo al tema de los paneles, ¿verdad? Investigarlas. Se refiere al tema de los paneles. Por supuesto, el tema de los paneles, ¿no? El tema de los paneles que no solamente están en Lima, ¿no? Están en todo el país, regiones, ¿no? En principales ciudades del país. Bueno, es una situación, por supuesto, harto difícil. Vamos a ir a una pausa y luego, aunque la incomode, vamos a regresar con el tema Bermejo, porque justamente hoy
Lucía, se ha iniciado otra vez un proceso judicial, como usted debe saber. Lucía, bueno, ustedes no le han firmado un cheque en blanco al candidato presidencial Pedro Castillo. A partir de eso, yo le pregunto, ¿qué opinión tiene de esto que no es un panel, ni es, digamos, un medio de comunicación haciéndole propaganda a Keiko, sino algo concreto? El Poder Judicial reanudando, reiniciando o empezando de nuevo un proceso por terrorismo al congresista virtual Bermejo. ¿Qué impresión tiene? Sí, me parece que bueno, que en nuestro país constantemente hay una política y una campaña de terruqueo. Creo que eso no es novedad para las personas que activan, ¿no?, en ciertas luchas o que están en contra de este modelo que ha desamparado por tantos años, por tantas décadas a las mayorías del Perú, ¿no? Me parece un poco conveniente, entre comillas, ¿no?, que ahora, ¿no?, se reanude este proceso judicial contra Guillermo Bermejo, ¿no? Creo que también está en la lógica de desenfocar la atención de la gente y no ver las propuestas, ¿no? Porque tú, como bien decías hace un rato, Rodolfo, no es que nosotros hayamos entregado un cheque en blanco a Perú Libre o que simplemente se hayan endosado votos. Eso no existe, ¿no? Lo que hay es un acuerdo político en base a propuestas programáticas, propuestas que tienen que ver con vacunación universal y gratuita, que tienen que ver con garantizar oxígeno, con convocar, ¿no?, un gran momento constituyente para poder salir de la Constitución que no solamente hizo la dictadura, sino que en estas décadas ha fracasado y ha caducado para garantizarle a nuestros compatriotas el ejercicio de derechos como es salud, educación, vivienda, y al contrario, los han convertido en un negocio, ¿no? También dentro de esas propuestas programáticas está la nacionalización de un recurso como el gas, ¿no? Que Perú es una de las reservas más importantes de la región, sin embargo se vende este recurso, ¿no?, con el precio más caro, uno de los precios más caros de la región, lo cual es inconcebible, inaudito e inaceptable, Rodolfo. Entonces, nuestras coincidencias con Perú Libre son coincidencias que tienen que ver con puntos programáticos de fondo. Tú sabes que Juntos por el Perú fue una propuesta en la primera vuelta que planteaba cambios profundos, ¿no? Y en ese sentido vemos una oportunidad para abrir un gran proceso de cambio en el país. ¿Qué le parece que diversas empresas encuestadoras, CPI, Datum, Ipsos Apoyo, el Instituto de Estudios Peruanos, en sus últimos resultados hablan de cómo la distancia, que era de 20 puntos o de 15 puntos, se ha cortado dramáticamente entre uno y otro candidato, vamos a decir así? ¿Qué impresión tiene de eso? Considerando además, a mí me llamó la atención la publicación del Comercio, que es muy interesante, a 7 días de la primera vuelta, en primera plana, dice: estos son los candidatos, ¿no?, en la última oportunidad en que se puede hacer pública una encuesta, y aparecen los rostros, creo que de 7 u 8 candidatos presidenciales que están arriba, pero en ninguno aparece Pedro Castillo. ¿Qué impresión le merece esto? Bueno, ahí tienes un poquito la respuesta, Rodolfo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las encuestas, ¿no? Las encuestas no vieron venir el ganador en primera vuelta a Castillo, ¿no? De hecho, estamos en una campaña muy polarizada. A mí lo que me sorprende, y no puedo negar que me parece muy alentador y esperanzador, que con toda la contracampaña, con los grandes medios de comunicación alineados, con recursos inagotables, mal habidos que tiene el fujimorismo, ¿no?, el profesor Pedro Castillo, que es una propuesta de alternativa al país para poder construir otro tipo de modelo, otro tipo de sociedad, siga puntero, ¿no? De hecho, las cosas se están moviendo, sí hay, al parecer, ¿no?, una distancia que podría cortarse, pero también hay datos bien duros en esas encuestas. Por ejemplo, la del IEP, ¿no?, de la República, plantea un 47% de antivoto a Keiko Fujimori. Sí, ¿no? Cierto, y es un antivoto que se mantiene, es un antivoto duro. Entonces, hay que ver qué va a pasar. Las fuerzas democráticas tenemos que darle mucho más fuerza a la campaña, ¿no?, y seguir difundiendo las propuestas. Correcto. En el caso de Pedro Castillo, ¿qué opinión tiene, digamos, de algunas cosas que no las están haciendo bien? Porque tampoco Pedro Castillo y su agrupación es un dechado de virtudes, o sea, en medio de la campaña están cometiendo errores. ¿Qué cosa le criticaría a usted en todos estos días de trabajo? Bueno, creo que más allá de criticar, ¿no?, creo que hay un esfuerzo. Estos días han estado
el profesor Castillo reuniéndose con diversas organizaciones. Creo que hay además una responsabilidad, ¿no?, que se ha asumido en torno a presentar un plan de gobierno que recoja y articule planteamientos de diferentes fuerzas políticas, que tenga la consistencia del respaldo de profesionales que no solamente saben mucho, Rodolfo, ¿no?, porque siempre nos meten el cuento que lo técnico, ¿no?, que es esa acumulación de títulos, es lo que va a salvar al país o dar soluciones que nos ayuden a superar la pobreza, la crisis. Y se ha visto en los últimos años que técnicos con altos títulos no han podido ni siquiera garantizar un bono universal para las personas, no han podido ni siquiera redistribuir los recursos. Dos últimas preguntas. ¿Qué le parece esto de la proclama ciudadana? A mí me parece, la verdad, un engañamuchachos, porque creo que la población no cree mucho ni en Keiko Fujimori ni en Pedro Castillo, y además está, lógicamente, el asunto de que los políticos justamente que han apostado por la presidencia de la República y en algunos o varios casos han ganado, nos han dicho en las campañas unas cosas y cuando han llegado a la máxima magistratura de la nación han hecho cosa distinta. Bueno, para empezar yo creo que hay un problema con la proclama ciudadana, Rodolfo, porque busca equiparar dos propuestas políticas que no significan lo mismo para el Perú, más allá de los términos políticos e ideológicos. O sea, no se puede comparar el fujimorismo y lo que representa la señora Keiko Fujimori con ninguna otra postura, con ninguna otra tienda política, por lo que está llevando al país y por lo que ya hemos visto, no solamente de los 90, Rodolfo, sino lo que han hecho en el Congreso de la República estos últimos 5 años. Entonces, no es equiparable. Entonces, me parece que ahí coincido, ¿no?, con lo que tú planteas de que es un poco una situación que no plantea un debate real ni un compromiso real, ¿no?, para ponerlo ante la ciudadanía. Muy bien, a propósito de eso que ha dicho, yo hace varios días, lo he repetido creo que en varias oportunidades, he sostenido que me llama la atención que Pedro Castillo ni siquiera en Chota y en alguna otra declaración ha tocado el punto más débil de Keiko Fujimori y del fujimorismo en pleno, que es la corrupción. Pero ahora ya no estoy solo, lo escuché hace 2 días o ayer me parece a Juan Carlos Tafur diciendo casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro Castillo y todo su andamiaje en la campaña no hablan de la corrupción, del fujimorismo y del, digamos, la mochila pesada que tiene Keiko? Bueno, creo que hay que incidir más en ese tema, ¿no?, en que se trabaje más el tema de poder justamente denunciar la corrupción, ¿no?, que tenemos al frente como posibilidad en estas elecciones. Ahora sí creo que hay un esfuerzo, ¿no?, la figura del ex fiscal Avelino Guillén dentro del equipo del profesor Castillo, creo que nos habla de un compromiso contra la corrupción, ¿no?, de una responsabilidad en la lucha contra la corrupción, y justamente además el ex fiscal, Avelino Guillén es una figura además, ¿no?, que luchó contra el fujimorismo y que sentó, ¿no?, lo que era en ese tiempo, ¿no?, el acusado Alberto Fujimori en el banquillo, ¿no? Última pregunta, ¿qué le parece cómo terminó, digamos, esta relación de Perú Libre y Pedro Castillo con Kuru Burneo, el economista? ¿Qué le parece? Yo creo, Rodolfo, que bueno, eso es algo que sucede en las democracias, que sucede en los procesos electorales, ¿no? Personas que no terminan de convencerse sobre una opción, ¿no?, que no terminan de integrar equipos, es algo que sucede, que pasa, ¿no?, pero que sí siento que hay siento que concretamente estamos ante una realidad donde cada vez son más fuerzas políticas, son más profesionales, ¿no?, y organizaciones quienes están sumando a la candidatura del profesor Pedro Castillo. Muy bien, Lucía, ha sido muy amable, muchas gracias.